Hay doctrinas que a primera vista parecen girar alrededor de María, pero en realidad existen para proteger la gloria de Cristo. La expresión Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios o Madre de Dios, es precisamente una de ellas. Muchos protestantes sienten cierta incomodidad al escuchar ese término, y es muy comprensible. Durante siglos ha sido utilizado por la Iglesia Católica Romana como parte de un sistema doctrinal que terminó exaltando indebidamente a María. Sin embargo, el error de algunos no debe llevarnos a rechazar una expresión que, correctamente entendida, protege una de las verdades más gloriosas del Evangelio, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. Por eso quiero pedirte que observes cuidadosamente este diagrama. No estamos exaltando a María, estamos exaltando a Cristo. La flecha central dice que María es madre del Hijo. Eso parece obvio, pero inmediatamente surge entonces la pregunta: ¿quién es el Hijo? La Biblia responde con absoluta claridad. Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Unos versículos más adelante, Juan sigue diciendo: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Observemos cuidadosamente la línea de pensamiento de Juan. No comenzó a existir un nuevo hijo cuando nació en Belén. El que nació ya existía eternamente. El que fue concebido en el vientre de María era el Verbo eterno, era Dios. No dejó de ser Dios al hacerse hombre, tampoco dejó de ser hombre por ser Dios. La encarnación no cambió la naturaleza divina, añadió una naturaleza humana. Pablo lo dijo en estas palabras: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Observemos que Pablo no está diciendo una parte, una representación o una semejanza, está diciendo toda la plenitud de la deidad. Y aquí es donde aparece la importancia de entonces del término Theotokos. María no dio origen a la naturaleza divina del Hijo. Eso sería una herejía. El Hijo es eterno. Nunca comenzó a existir. Miqueas 5:2 enseña que sus salidas son desde los días de la eternidad. María tampoco es madre del Padre, ella no es madre del Espíritu Santo. El diagrama deja eso muy claro. Ella únicamente es madre del Hijo según su naturaleza humana. Pero ese Hijo es una persona divina. Aquí debemos entonces distinguir cuidadosamente entre persona y naturaleza. Esta diferencia fue fundamental para toda la iglesia antigua. Jesucristo posee dos naturalezas, una completamente divina, otra completamente humana, pero posee una sola persona. La persona que nació en Belén no era una persona humana distinta de una persona divina, era el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por eso Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama en Lucas 1:43: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Observemos que la palabra Señor es importantísima, porque Lucas la utiliza como el término griego Kyrios, el mismo que la Septuaginta emplea para traducir el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces Isabel no está haciendo un simple saludo respetuoso de la época. Está confesando la identidad del Mesías. El niño concebido en María es el Señor. Y si María es madre del Señor encarnado, entonces el título Theotokos protege precisamente esa verdad. Entonces, ¿por qué surgió esa expresión? Permítame darte un poquito de historia. En el siglo V apareció un hombre llamado Nestorio, patriarca de Constantinopla. Él rechazaba llamar a María Theotokos, prefería llamarla únicamente Cristotokos, es decir, Madre de Cristo. Hasta allí parecería una diferencia pequeña, pero escondía un problema enorme. Su enseñanza tendía a separar tanto la humanidad y la divinidad de Cristo, que prácticamente hablaba de dos personas distintas actuando juntas. Y si eso fuera cierto, entonces el que murió en la cruz sería solamente un hombre, y Dios jamás habría asumido verdaderamente nuestra naturaleza. El Evangelio entero colapsaría.
Por eso el concilio de Éfeso en el año 431 firmó el término Theotokos, no para engrandecer a María, sino para defender la unidad de la persona de Cristo. Como resume el credo de Calcedonia en el 451, Cristo es uno y el mismo Hijo, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esa sigue siendo la fe histórica del cristianismo ortodoxo. Los reformadores nunca rechazaron esta doctrina. De hecho, Martín Lutero escribió, María es la Madre de Dios porque el niño que ella dio a luz es Dios verdadero. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, escribió, no puede negarse que Dios, al escoger nacer de la Virgen, le concedió el honor de ser llamada Madre de Dios. Los reformadores rechazaron la mariolatría, jamás rechazaron, eso sí, la encarnación. Ahora, volvamos nuevamente al diagrama. Observemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. No son tres dioses, son un solo Dios en tres personas. Y María no es madre de la Trinidad, no es madre de la deidad, no es madre del Padre, no es madre del Espíritu Santo, ella es madre del Hijo conforme a la carne. Y ese Hijo es Dios hecho hombre. Eso es exactamente lo que el término Theotokos afirma, nada más, pero tampoco nada menos. Y aquí llegamos al corazón pastoral de este podcast. ¿Por qué importa esta doctrina? Porque nuestra salvación depende completamente de quién es Jesucristo. Si Cristo fuera solamente hombre, no podría salvarnos. Si fuera solamente Dios y no hombre, tampoco podría representarnos. Necesitábamos un mediador que fuera plenamente Dios para vencer el pecado, la muerte y la ira divina, y plenamente hombre para obedecer en nuestro lugar y morir como nuestro sustituto. Pablo exclama en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nunca dijo María. Y unas líneas también en la misma carta, en 1 Timoteo 3:16, él exclama, Dios fue manifestado en carne. Ese es el milagro de Belén. No fue el nacimiento de un simple profeta, fue Dios entrando en la historia, el creador entrando en su creación, el santo tomando nuestra naturaleza, el rey haciéndose siervo, el juez viniendo a salvar a los culpables. Quizá hoy usted admira a Jesús como un gran maestro, como un ejemplo moral, como un líder religioso, pero el Evangelio exige una respuesta mucho mayor que esa. Ese niño, nacido de María, es el Señor del universo, el Dios eterno que vino a buscar pecadores. Vivió la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir, murió bajo la ira de Dios en lugar de todos los que creen, resucitó gloriosamente al tercer día y hoy llama a todos los hombres al arrepentimiento y a la fe. No ponga su confianza en María. Ella misma necesitó un Salvador y dijo en Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por favor, ponga su confianza en el Hijo que ella dio a luz, porque solamente Él puede perdonar pecados, solamente Él puede reconciliarte con Dios, solamente Él merece toda la gloria. Que el Señor bendiga su santa palabra.